Las j'ai rêvé l'autre nuit, las j'ai rêvé l'autre nuit, que mamie était morte dans l'air, que mamie était morte dans l'air. C'est les bridés, mon cheval, c'est les bridés, mon cheval, et que le vent m'emporte dans l'air, et que le vent m'emporte dans l'air. Sabiduría alquímica. No se encuentra el diamante tallado y esplendente en la calma cima de la montaña, ni el oro por el éxito de cumbres escaladas. Lo hallarás en las hondas entrañas, oculto y mezclado con el barro. Es una gracia hallarlo y un arte labrarlo. En la montaña tendrás aire puro y nieves serenas, pero el talismán de eternidad pide que penetres la tierra, las capas de tu oscura mortalidad, y esposes la mugre. Así verás cómo se urde de lo sublime como del espanto el gran plan de lo no intencionado. Bouton de rose dans l'air, sur toi, bouton de rose dans l'air. Bueno, pues vamos a intentar resumir algo que me parece que puede ser muy útil ahora mismo, sobre todo para los buscadores espirituales, los que consideran que están en una vía espiritual, porque hay una gran confusión, y es lógico en una sociedad que básicamente no tiene mística, no tiene ya cultura espiritual. Sí, hay mucha espiritualidad ofrecida por allí, pero no es una sociedad con cultura espiritual en el sentido que está organizada, por ejemplo, en torno al culto al espíritu, etc. Y con el ateísmo, el materialismo, en fin, hay muchas nociones que se han confundido, sobre todo órdenes, planos diferentes. Y ahora mismo, con toda la sobreinformación que le llega a cualquiera a través de internet, pues la confusión es todavía mayor cuando no hay un recorrido, una conciencia y una cultura de base, ¿no?, como fundamento. Entonces, se trata de tener claro, de poder discernir, y en eso quiero aportar mi experiencia como un ejemplo, como un testimonio para ilustrar, ¿no?, lo que puede ser esta confusión, en la que es fácil caer en un momento dado, entre los estados son los estados de la conciencia, básicamente los diferentes niveles a los que una persona puede acceder o espontáneamente o por hacer un camino de conciencia o sobre todo haciendo una práctica espiritual, normalmente elevándose de nivel de conciencia. Pero todos estos estados que puede conocer un ser humano no son propiamente el puro ser. Hay una diferencia entre la experiencia en el mundo de los fenómenos, que sea en la materia gruesa o a niveles más sutiles del alma, con lo que es el ser, el simplemente ser, ¿no? Es decir, el estar en el ser, pero es que es el simplemente ser. Entonces, como digo, pongo de ejemplo mi testimonio, pues el proceso, que claro, es lo que mejor conozco, pero de todas maneras es universal, y quiero apuntar algunas cosas que son importantes en este recorrido, para ayudar a este discernimiento entre los estados y el puro ser. Entonces, yo no había tenido ningún interés consciente por la espiritualidad ni por la religión, bueno, como casi cualquiera hoy día de base, y el adentrarme en la espiritualidad me vino por un cambio de conciencia radical y súbito, buscando, pues casi como todo el mundo, salir del sufrimiento, o sin buscarlo, porque caí en tal sufrimiento que algo tenía que hacer o que comprender o algo así, porque no lo había comprendido cuál estaba siendo mi proceso. La cuestión es que fue a través del sufrimiento, como muchas personas, no de un sufrimiento físico, tampoco mental en el sentido de que tuviera un trastorno mental, pero sí moral y mental en este sentido, ¿no? de una gran inadecuación, más que inadaptación, inadecuación, porque hay cosas que no quería hacer, ¿no? Que no, era como comer de un vomitado, ¿no? Participar
de muchas cosas de la sociedad, o de lo que se piensa en esta sociedad, de lo que tiene que ser la vida, y planearlo, ir hacia, ¿no?, hacia un objetivo en este sentido, y pensar que esto va a ser mi vida y mi felicidad. Entonces eso nunca me lo creí. Entonces me quedé sin trabajar, que no quería formar familia, en fin, una serie de cosas que la mayoría de la gente en esta sociedad pues ya te separa, ¿no? Entonces fue un proceso doloroso que me llevó a descubrir la verdad de mí misma. Y lo digo también porque en esta sociedad, con esta medicina materialista, esta psiquiatría, concretamente dentro de esta visión materialista, se confunden, y no soy la única en decirlo, se ha dicho mucho en el siglo XX, pero bueno, por lo menos muchos visionarios o sabios, o por ejemplo Annick de Suzenel, por motivos también de experiencia propia, como es mi caso, lo han dicho muchísimos, pero no está suficientemente oído, ni para nada es la realidad en nuestra sociedad, no está tenido verdaderamente en cuenta. Y es que no deberían confundirse procesos del alma que son dolientes y que conllevan muchísimo sufrimiento, pero que son de naturaleza iniciática, es decir, que espontáneamente la persona entra en ciertos estados que le van a llevar a hacer una transición hacia otro estado normalmente más elevado, y el paso es muy doloroso. Entonces, en una sociedad tradicional, eso se hacía era conocido, era sabido, toda sociedad tradicional en el sentido tradicional que no ha perdido la conexión con lo superior, con lo trascendente, y que se organiza en torno al culto al espíritu, pues tenía previsto estos pasos, tenía previstos rituales para ayudar a estos pasos, etc. Por lo menos por una parte de la población, por lo menos. Y estos son procesos que se desencadenan de forma espontánea, y da igual el tiempo y el lugar, pero claro, estas sociedades se viven malamente y no se comprenden, y son, vamos a decirlo así, dolores iniciáticos que no tienen nada que ver con patologías, con verdaderos trastornos de la mente que no tienen ese origen, ¿de acuerdo? Y entonces eso está confundido y está tratado de la misma manera, lo cual aborta una preciosa transformación. Es como si cogiéramos el gusano y lo matamos porque decimos que esto es solo feo y no podrá nunca transformarse en mariposa. Algo así, porque realmente es una transformación. Y esto, pues, los que por el motivo que sea, nos hemos dejado llevar y no nos hemos dejado intervenir por la sociedad, y muchísimo menos por la psiquiatría, pues lo hemos vivido completamente, y entonces lo comprendes. Es al pasar por ello que uno puede hablar de ello, tiene la experiencia, y después puede transmitir, realmente transmitir, porque tiene la experiencia interior, es más que interior, es dentro del cuerpo. Porque la verdadera experiencia espiritual pasa por el cuerpo, no es algo colgado en el aire. Pasa enteramente por el cuerpo, por la verdad del cuerpo. Entonces, en base a ese sufrimiento que os digo que no debería confundirse, ¿no?, entre un sufrimiento iniciático, como lo han representado todos los mitos que también nuestra sociedad ha tirado por la borda. La mayoría de los mitos, tenemos a Orfeo, tenemos a Osiris, hay el Fénix, hay esa idea siempre de Eneas, de bajar a los infiernos para renacer, en la alquimia, esa transmutación del plomo en oro, del plomo, no de oro en oro, sino del plomo, partimos del plomo, en fin, de lo más feo, de lo más oscuro, de las vírgenes negras, en fin, para llegar a un estado de realización espiritual, del oro. No me quiero enredar mucho sobre este proceso, pero está relatado en los mitos de toda tradición, pero hemos perdido en la práctica esta comprensión y esa libertad de vivirlo, y esa confianza para vivirlo, tener la confianza en la vida para dejarse vivir, ¿no?, procesar por ese camino, que nos va a llevar seguro. Nos va a llegar seguro, por la sabiduría de la vida y del cuerpo, nos va a llevar seguro a un estado más cerca al fin espiritual, y de eso se trata. Entonces, como descubrí, a raíz de ese sufrimiento, descubrí la espiritualidad. Ahora, para resumirlo muy mucho, entre muchos años, bueno, encantada como pez en el agua, por fin comprendo, esto es lo que yo buscaba sin saberlo, estoy en casa, hice un regreso a casa, literal, porque pegué un vuelco radical en el que vi mi naturaleza esencial, cosa que siempre había intuido. No tenía suficiente identificación con mi cuerpo, y tenía
un canal, ¿no? He sido poeta, en fin, ese canal con las musas, en fin, tenía ese canal con algo trascendente más allá de la mente, en todo caso, y eso me había mantenido siempre intuitivamente, por la intuición de orden metafísico, no vital, sino de orden metafísico, me había mantenido muy, muy cerca de vivir según la conciencia, digamos, no según la mente, ¿no? Toda la actividad mental siendo, aunque sea muy desarrollada en mi caso, por una formación muy intelectual, siendo para mí desde niña tuve la conciencia que era superficial, ¿no? Digamos que era otro plan. Y en base a esa, ¿cómo lo podríamos resumir? Digamos que en base a ese descubrimiento de la espiritualidad, bueno, pues claro, uno entré de forma espontánea también en un periodo muy largo, como los budistas hacen retiros de 7 años, etcétera, cuando entran verdaderamente en ello, pues hice esto, como si fuera a ser monja o algo así, lo hice de manera espontánea, en mi cueva, por resumirlo, y entré en un proceso yógico, de verdadera práctica, sadhana espiritual, de práctica, ¿no? Y allí, bueno, pues se desarrollan todos los poderes espirituales, pueden aparecer, en fin, una purificación del alma, algo muy, 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 se toca algo muy, muy, muy profundo, intensísimo, vivido un poco en mi cueva, digamos, y por la guía interior, con lo cual después el choque con el mundo fue bastante duro. En todo caso, lo cuento porque ese proceso que vamos a resumir en un proceso yógico, porque pasa por el cuerpo, y se abren nuestros canales, en fin, todo lo que podemos sentir también a nivel sutil, vamos a resumir en un proceso yógico, te pone muy bien, te puede poner muy bien, es decir, pues con salud, con expansión, con incluso poderes de orden espiritual y psíquicos también, y bueno, de forma natural busqué, yo que no tenía familia, yo que no estaba, ¿no?, insertada en un modelo así, digamos, formal de vida, busqué proteger eso. Busqué poderlo desarrollar a fondo y estar solo en eso. Entonces ahí caí un poquito en la trampa de que quise estar solo en eso. Y empecé a confundirme un poco entre el ser puro, del que tomé radicalmente conciencia, pero que siempre se toca, con los estados yógicos y un modo de vida espiritual, además. Y entonces poco a poco se desliza y uno quiere estar siempre así, tan bien, digamos. Y de forma lógica, pues como ocurre a todo ser humano de todas maneras, rechazamos lo que nos es desagradable, lo que ya no está a nuestro nivel de conciencia, en fin, todo lo que no nos gusta, es natural. Pero sin embargo es una trampa siempre, porque en el mundo de la manifestación y el mundo del alma, si decimos espíritu puro, alma y cuerpo, en esta, ¿no?, diferenciación, el mundo del alma es como el mundo del cuerpo, está dentro de lo cambiante y de lo fenómenico, no está salvado, completamente trascendido como puro espíritu, ¿no? Entonces, bueno, nuestra alma está en pleno gozo y quedamos un poco atrapados en confundir esos estados, finalmente, nos volvemos a olvidar de lo que era el puro ser. Cuando, en mi experiencia, y por eso lo cuento, fijaos que el puro ser lo toqué a partir del sufrimiento y de la ignorancia completa en lo espiritual. No lo toqué en base a un desarrollo yógico de muchos años, de hacer muchos años, lo que sea, prácticas budistas o lo que sea. No. Fue desde la nada, fue desde el sufrimiento, desde lo más desagradable y desde la ignorancia completa. Y eso no impidió para nada tocar el ser. Y entonces, curiosamente, me olvidé de eso, entré en un proceso como entran buscadores espirituales, porque yo nunca había sido una buscadora espiritual. Entonces, uno está muy bien allí y olvida el puro ser y lo confunde y lo asocia, mentalmente lo asocia, con estar bien ahora en ese nivel de ejercicio yógico, de estados yógicos, ¿no?, y de vida espiritual. Y ahí pues viene la vida como suele pasar, que es la mejor maestra, obviamente, y nos viene a pegar esto sí que es un vuelco, un guantazo completamente, decirnos, te has olvidado de muchas cosas.
Y entonces para esto pues ha reunido, normalmente cuando se conocen estados muy elevados, como eso queda dentro de lo que decía, dentro del mundo del alma, es decir, de lo manifestado, tendremos también la otra cara. Entonces me había olvidado de la otra cara. Eso vale en general, ¿no? Placer, todo en la vida, en el mundo manifestado, tiene esas dos caras, la buena y la mala, vamos a decirlo así. Entonces me había olvidado de esto. Entonces la vida viene a recordártelo y cuando tocas niveles muy depurados es mucho más dura todavía contigo. Va en correspondencia, ¿no? Los infiernos con los paraísos, como han dicho muchos maestros espirituales, pues van en correspondencia, porque sigues ahí en niveles que son del alma, niveles que son de conciencia, por muy elevados que sean, y la otra cara pues es igual de intensa y de potente. Entonces me vino esta cara intensa y potente en lo negativo por todos lados, como suele pasar. Y entonces la vida pues te pone las circunstancias contrarias, te pone las circunstancias más adversas, de todas maneras vas viendo que es imposible una combinación en el mundo con los estados yógicos en los que estás viviendo, porque yo no podía entrar en un supermercado, era más fuerte que mi presencia, mi ser. Entonces de una de dos, o te encierras en un convento, te encierras entre muros, o vives aislado como un monje, o no puede ser, básicamente no puede ser, vas a chocar todo el tiempo por el entorno, pero también por ti mismo, por cosas que también quedan confundidas en tu interior y que también reaparecen, ¿no? Entonces, bueno, pues la vida me lo puso del revés, me puso de nuevo unas circunstancias que hacían que eso que andaba protegiendo de estar tan bien, pues ya no pudiera ser. Entonces me puso en mucha dificultad en hacer elecciones que a priori pues, son contrarias a la vida espiritual, como es cuidar de una persona mayor dependiente, en muchísimo cansancio físico que ya no te permite hacer ciertas actividades, y en mucho cansancio moral que no te permite mantener una sutileza y un nivel de conciencia despierto, elevado, ¿vale? Y entonces, durísimo, pero evidentemente, por eso lo cuento, para que uno se dé cuenta de lo que se había olvidado. Cuando, menor perdón en mi caso, cuando yo no había hecho un proceso de búsqueda espiritual antes de dar con el ser. Y me había olvidado de eso, que no tiene nada que ver. Estar en el puro ser, mantenerse en el ser, no tiene nada que ver con estar bien, estar mal, en fin, con todo lo que tiene que ver con la persona, que es natural que la persona busque estar bien y que se lo ponga mejor y que, bueno, que explore niveles de conciencia elevados y planos astrales, y esto es fantástico, pero no tiene nada que ver con el ser. Con el ser es totalmente independiente, y eso está ahí siempre precisamente independiente al karma, que va a seguir girando y te va a tocar lo que te va a tocar, a las circunstancias que puedan aparecer en el mundo que nos cambian brutalmente la vida, a todo lo que no vas a poder impedir y a todo lo que no vas a poder arreglar tú, en fin, todo lo que te estás confundiendo que tiene que ver con la persona, que sean niveles gruesos o que sean niveles sutiles, y te viene a volver a hacerte darte cuenta y a ponerte de nuevo el sabor en la boca de lo que es simplemente ser, y que allí sigue. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Porque de repente, bueno, hay gente que da vuelcos súbitos y otros sucede de manera progresiva. También para una misma persona en diferentes momentos de su vida puede ser de una manera y de otra, y hacer olas de diferente intensidad o recordatorios. Y este ha sido el caso que cuento, ha sido como un gran recordatorio y una vuelta con mayor comprensión, ¿no? Como una vuelta de espiral y mayor asentamiento en lo que es la realidad del ser, que uno se da cuenta porque progresivamente va viendo que es todo lo que se queja, lo que se puede quejar como persona, por ejemplo, qué duro está siendo, y por qué esto, qué difícil, o no tengo ganas de esto, y esto no me gusta, y esto me lo quito de en medio, esto quisiera volver a rechazarlo, y voy a esperar el momento en que esto acabe, o cualquier cosa. Bueno, la mente puede jugar a eso, pero que no es real, que es muy superficial, y que uno se va dando cuenta que no,
que lo que no quiere ya cambiar nada, que está muy bien con lo que está, que se vuelve a dar cuenta que no se siente ni dueño ni identificado con el cuerpo, no desea mantenerlo a toda costa, no desea salvarlo, no desea protegerlo a toda costa, no cree en defender ciegamente unas ideas para nada, en cualquier aspecto. No desea cambiar circunstancias que para la persona puedan ser objetivamente desagradables. No espera ya nada, porque ya no existe este futuro, no existe, es verdad, siempre intelectualmente uno lo tiene en cuenta, lo sabe, no existe el mañana. Sin embargo, la mayoría de las personas se organizan para mañana, poco o mucho, o horarios, o para horarios incluso. Y la vida te lo vuelve a poner en bandeja, ve lo que hay en común en esos momentos en que uno se siente tan mal y sin embargo no naufraga y sin embargo no se había dado cuenta de qué, y esos momentos en los que uno estaba muy bien pero se había olvidado de que estaba embelesado con aspectos de la experiencia humana, sean elevados, sean sutiles o no, pero aspectos cambiantes, efímeros, y que se había vuelto a olvidar de lo que era lo puramente inamovible, eterno, y que es nuestra verdadera identidad. Y aquí es cuando uno celebra la vida verdadera, que no es la que transcurre en nuestra mente desde un pasado a un presente, en una historicidad, en una película que nos contamos. Es difícil hablar de ello porque no está captado por nuestra mente, y es a lo que estamos acostumbrados, ¿no?, a explicarlo de cabeza. Es una vivencia de lo que... Eso que está en común es lo que siempre está aquí. Siempre está aquí, siempre está presente. Un presente que no es tiempo y que no es espacio, y que no es el vividor de la persona, el que se cree el que piensa que puede controlar y vivir su vida a tope, ¿no? Es lo contrario, es una plenitud que no tiene que ver para nada con esa nimiedad y esa ilusión y esa pretensión de la persona, ¿no? Sino que está algo que es totalmente fuera y sin contorno, sin limitación de ningún tipo, y que no se puede encapsular y que no se puede meter en coordenadas de espacio-tiempo. Entonces es lo verdaderamente libre. Y esto es importante porque hablaba de la desidentificación con la mente, no solo con el cuerpo, pero esa identificación con la mente está muy presente en todo. Y quería remarcar aquí una diferencia, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ser vegetariano, por ejemplo. Hay una gran diferencia en vivir el ser vegetariano y en que esto sea así para alguien, esto o cualquier otra cosa, cuando cuando deriva naturalmente del ser. Entonces no tiene nada que ver con una actitud o un posicionamiento o un ideario decidido desde la mente, porque eso conlleva tensión y conlleva una diferenciación entre moral, ¿no? Finalmente, entre el bien y el mal. Si yo hago esto es porque esto está mejor, y podemos llegar incluso a condenar lo contrario. Cuando se es vegetariano, por ejemplo, desde el ser, ni siquiera se pone un ismo, ni siquiera se pone una palabra, una definición, no se encierra nada en una definición, no se convierte en una regla, y muchísimo menos para creer que pueda ser universal, cuando está siendo una verdad solo personal, etc. Es un buen ejemplo para ver lo que es que una misma cosa puede estar entendida o captada por la persona, o bien estar vivida completamente a otro nivel. Entonces es cuando es pura, entonces cuando es libre y es verdaderamente natural y no necesita quedar encerrada en protocolos o en definiciones. No sé si he sido muy clara, pero es
importante no confundir los estados con el ser. Entonces ahora mismo hay muchos en internet, mucha transmisión sobre la vía directa, que va directamente al ser, al absoluto, pero digamos que como fenómeno actualmente está bien y no podía ser de otra manera, pero como no hay este recorrido suficiente en nuestra sociedad y en suficientes individuos, se ha perdido el recorrido de densificación y de exploración del alma, pasar directamente a esto tan al absoluto, digamos, puede darse el caso que esté muy bien para alguien, pero en muchos casos hoy día pienso que falta ese recorrido anterior. Y entonces es como, pues por ejemplo en pintura, ¿no? Cuando se hace abstracto, pero no es en base a un verdadero, por ejemplo, talento o recorrido de formación clásica, como un Dalí, por ejemplo, que dominaba completamente, que verdaderamente trascendía. No es lo mismo trascender que ¿no? tomar un atajo o pasar de largo, algo que normalmente tiene que ser un previo, un trabajo de... No siempre es necesario en todo el mundo, pero sí que hubiera tenido que ser en algunas personas. Y lo digo porque hay mucha transmisión hoy día de la vía directa, que por un lado, no habiendo el trabajo de alma, pues permite a la gente salir del sufrimiento y conocer su verdadera naturaleza, pero por otro lado, faltando todo ese recorrido en algunas personas que no ha habido esa exploración, no ha habido esa investigación, no ha habido ese trabajo, no ha habido esa experiencia, pues a veces en lo que transmiten, por ejemplo, o en lo que se da en la vida de los seres humanos, pues como que se echa en falta. Entonces por eso me parece importante diferenciarlo, ¿no? El camino de investigación de alma y de los estados de conciencia, como por un lado me parece muy importante hacerlo como ser humano, pero por otro lado no caer en la trampa, e inversamente me parece importante ir y tocar directamente el ser, como me ocurrió en mi primera experiencia con Reiki, desde la nada, pero a la vez no dejar de darle una importancia, poner en su lugar lo que son los recorridos y la exploración de los niveles astrales y de la realidad del mesocosmos que representa el alma, que no deja de ser el nexo, todo el nexo entre el microcosmos y el macrocosmos, ¿no? Y eso es también importante, y allí está la verdadera ciencia del alma y del espíritu que se aporta a la humanidad para ayudarla en la tierra, la verdadera medicina sagrada de componente sobrenatural que se le aporta a los seres humanos en la vida en la tierra. Ahí están las formas de no violencia, como Gandhi habló de ello, ¿no? Que fuera de la religión aplican lo verdaderamente natural en cualquier campo de actividad humana, para una buena educación, para una buena política, para una buena... en todo campo, en el cultivo, en la alimentación, en la enseñanza, en la economía, en fin, para todo, pues falta, digamos, para eso es necesario un cultivo del alma. Otra cosa es irse directamente al absoluto. Y me parecía importante recalcar todo esto porque, y ya esto ya no es tan una confusión que haya tenido tanto en mi caso, pero que veo muchísimo que es dominante. Entonces muchas personas son llevadas, ¿no? por esa visión muy dominante que es muy propia precisamente de los ambientes espirituales, no tanto de los caminos de conciencia aleatorios de las personas cualquiera, sino de los que específicamente entran a poner la palabra espiritual, ¿no? a ciertas cosas. Todos lo hacemos, a veces es útil, pero a veces encierra, ¿no? y a entrar concretamente en un ambiente espiritual, en una vida espiritual, o en un ambiente o en una práctica espiritual definida, etc. Entonces es muy común
y se detecta poco, digamos, el error, que es precisamente asociar a a supuestos grados de realización espiritual, asociarlos a estados. Entonces, está todo muy imbuido de eso. Pues, por ejemplo, a que una persona espiritual o religiosa no se enfada, no debe enfadarse, no hace ningún gesto ¿no? Visiblemente que se podría llamar violento, que no expresa pasiones, ¿no? Digamos. Entonces se hace una idea mental de lo que es tener cierto estado espiritual, es decir, que se asocia a la paz de Dios, ¿no? Para distinguirla de la paz, la falsa paz, la paz de los hombres. La paz de Dios se la acaba asociando a un estado de calma humana. Y eso no es cierto. La paz de Dios está detrás de todo. Tanto de calma humana como de un estado de estrés. Tanto de la salud de un cuerpo yógico como de la enfermedad, el cansancio, la extenuación de un cuerpo hipertenso por una situación dada, que sea mentalmente o físicamente o los dos. Entonces, el estado de salud verdadera no tiene que ver con el de, evidentemente, va a difundir, ¿no? en niveles inferiores, pero no siempre ocurre así, por razones muy profundas. Entonces, no equivale en todo caso a un bienestar corporal y mental, lo que es la verdadera salud o la verdadera paz. Y entonces sí que se hacen mucho estas asociaciones, ¿no? De todo tipo. Pues si le está yendo mal, es que no andaba por buen camino, ¿no? Por ejemplo. Y no es cierto. Miren, Jesucristo le crucificaron y se supone que había tocado, ¿no? Estaba en el Padre como el Padre en él. Entonces, no, esa visión meramente humana, incluso la de valores éticos, la de valores humanos, la de valores, ¿no? Eso hablo de ello a través de Aurobindo, que dice cosas muy interesantes también al respecto, y hablo de ello también en otros vídeos, de no confundirse, ¿no? La moralidad en un sentido y la ética a la que conduce el pensamiento humano con una supraética, digámoslo así, ¿no? Y sobre esto han versado también muchos pensadores, por ejemplo Kierkegaard, ¿no? con el tema de sacrificio de Abraham. Eso también es muy importante, que los valores humanos entenderlos que no son lo más propio del orden puramente espiritual, porque se trata precisamente de valores sobrehumanos. Entonces, y sobrehumanos no en un sentido heroico, porque todo lo heroico, como nos muestran los mitos griegos, si solo se queda en lo heroico, son valores humanos, son valores de un superhombre, ¿no? Un hombre muy, muy bien, vamos a decirlo así, con mucha capacidad, pero no siempre de un trascendido completamente, ¿no? Eso ya sería suprahumano, ¿no? O divino, es otra palabra, ¿no? Y esta confusión está ahí siempre muy presente, ¿no? Como que confundir una persona de bien, una persona de virtud, con un ser establecido en el ser, realizado, como se dice, ¿no? Confundir un terapeuta verdadero con una persona que está teniendo un cuerpo y mente en un organismo sano, ¿no? Comiendo de cierta manera con una dieta sana, etc. Eso tampoco va asociado a la verdadera salud, el tener una dieta sana. Y eso cuesta muchísimo, en el materialismo cuesta muchísimo, decirlo así, ser recibido como tal. El pensar que no somos lo que comemos es hoy día en el materialismo, que quiere decir finalmente una identificación muy fuerte con el cuerpo, es muy difícil para comprender, incluso entre muchos practicantes espirituales. Todo el buen hacer, cuidado, que bien está siempre. Y desde luego, es mejor tener pensamiento positivo que pensamiento negativo. Es mejor estar comiendo una dieta sana que insana, por supuesto, pero se queda en, ¿no?
en el mundo de lo humano y de lo que está bien para el ser humano y para la persona. Pero no es la verdad última. La verdad última no tiene nada que ver con comer con comer fatal, o con no comer nada, o con estar enfermo, o con hacer lo que llamamos humanamente el bien y el mal, sino porque hay verdaderamente una trascendencia. Es algo muy difícil para ser gestionado simplemente por el pensamiento humano. Entonces hay que tener la vivencia de lo sobrenatural, de lo suprahumano, para interiorizar, asentar esta verdad absoluta en un marco de referencia y de experiencia relativa. Eso quería decir. Gracias por vuestra atención. Y a pesar del trabajo y del poco interés que hay, porque esto ha sido otro parón, ¿no? A través del cual la vida nos ha enseñado, ¿no? Hay poco interés por ese recorrido auténtico, en pureza del alma, ese recorrido auténtico hacia el fin espiritual último, pero en sí, como el arte por el arte, no mentalmente atrapado para algo para mí o algo para el otro, da igual, sino en sí y puramente, y de conciencia a conciencia. Es muy difícil, y lo ha sido en nuestra escuela de Reiki, es muy difícil que nuestras palabras hayan sido recibidas tal y como desde el lugar donde las emitíamos, que era un nivel de conciencia y no mental, y cuando eso es recibido por un nivel mental personal y no de conciencia, puede ser catastrófico, o simplemente impedir, o bloquear una continuidad en algo que solo puede darse de esa manera, verdaderamente. Entonces es algo sobre lo que los hombres no pueden tener control. Si no hay los modos iniciáticos, lo que requieren los procesos iniciáticos, pues se reúnen hoy día una serie de factores que son totalmente antagónicos a que pueda darse en confianza, en pureza, en transparencia, y sobre todo en confianza entre las personas y en la vida misma, ante todo, ¿no? Y eso se da muy poco, como el don de sí. Hay modalidades muy bien integradas en el capitalismo, que es el voluntariado, que es el intercambio y cosas así. Pero el don de sí, es algo desconocido para las ecuaciones de las personas de base, por lo menos, ¿no? Y cuesta muchísimo que brote, que se revele la verdadera caridad, el don de sí, el verdadero desinterés, el servicio, no el trabajo, no esto por el otro, en fin, todo lo que tiene que ver con un sentido del provecho y de la apropiación o posesión propias del ego y de la separatividad del ego. Eso ocurre muy poco, y sin embargo es un ingrediente totalmente imprescindible para la transmisión pura. La transmisión pura no pasa por la cabeza, no va de persona a persona. Tiene que haber esa confianza en el discípulo respecto al que ofrece la transmisión, de si esto es así, de que no es un conocimiento suyo, sino un conocimiento de luz, verbalizado a través, ¿no? Con el color del instrumento, pero no como contenido. El instrumento está vacío. El origen es el todo, siempre, ¿no? Y eso es muy difícil en la mentalidad dominante, y en nuestra experiencia ha sido prácticamente una vivencia prácticamente imposible en este tiempo y lugar, con lo cual también vamos hablando directamente del fin espiritual último, y de una manera de acceder también más directa a ello, por la dificultad de hacerlo por etapas propiamente iniciáticas. Además, qué difícil es hoy día iniciar a nadie, si requiere de limpiarse de tantas cosas, de vaciarse de tantas cosas, que es mucho más difícil que partir de estados de nada directa, ¿no? Está siendo, y con tanta información que
interviene y que frustra y que desvía de los procesos de transmisión pura, pues es un camino muy difícil, más no imposible, y desde luego ocurre. Y aquí os invitamos, en todo caso, os invitamos a un acompañamiento en este proceso que no se puede poner en palabras y en este provecho del que no se puede hablar y que nada tiene que ver con el provecho que se imagina y que suele interesar a la persona. Por eso hay que pasar esa barrera y verdaderamente no esperar nada, verdaderamente no esperar precisamente un provecho para la persona de ninguna clase, ni sentirse ofendida la persona en ningún aspecto, pasar completamente de ello e ir solamente a la palabra y al ritual que se está proponiendo, y eso permite verdaderamente esos pasos o ese salto. Gracias por vuestra atención una vez más. Conlleva cierta violencia, sin duda, decir u oír que la persona no existe en última instancia, realmente, y que por tanto su sufrimiento, ni el tuyo, ni el mío, ni el de nadie, tampoco existe realmente. De alguna manera es ilusorio. Existe, pero no es fundamentalmente. La conciencia ha de reconocerse a sí misma, más allá de todo velo, para ver esto. Os propongo aquí la ilustración, lo mejor posible, de dos visiones que tuve. Estas visiones son de orden intelectivo, como se dice en la tradición, corresponden a nuestro intelecto puro, a la porción, diría Platón, la porción de las ideas o la porción espiritual del alma, vamos a decirlo así, que traduce en símbolos. Es la mejor manera posible de traducir un conocimiento puro, hacerlo un poquito accesible a nuestra mente limitada. Entonces, una de ellas muestra la transparencia de todo lo que cae en el plano fenoménico, lo que pienso, lo que siento, todo lo que percibo por todos mis sentidos, incluida la mente. Por muy sólido que parezca, no lo es en absoluto. De modo que si me siento desbordada, es falso en última instancia. Está siendo, a nivel de la personita y de esta realidad ilusoria, pero no está siendo de verdad, no está siendo realmente. Porque la persona con P mayúscula, nuestra identidad real, no está en absoluto concernida por todo esto que pasa en otro plano. En la segunda ilustración vemos cómo esta persona con P mayúscula es directamente un espacio luminoso infinito, aquí tras una sombra de celosía, es decir, una proyección, algo insustancial, una prisión que realmente no existe, es meramente una sombra. No estoy siendo realmente, no estoy aprisionado, y la creencia en esa prisión es la misma que cree en una forma, que yo tengo una forma, que yo soy la forma, una forma cuando realmente en mi naturaleza verdadera no tiene contorno, no tiene límite, no tiene bordes, no tiene tal forma, ni un nombre definido. Esta es una muy potente visión que tuve de una manera, voy a decir, mágica, pero es casi milagrosa. La tuve ante un altar y estaba respondiendo a una pregunta que tenía en el corazón y se proyectó realmente en una pared blanca, que sería ese espacio el luminoso, infinito detrás de todo, sin el contorno de nuestra forma. Aquí he trampeado y he puesto un poquito algo de la forma para que se entienda la visión. Pues estaba proyectando realmente una celosía que hay en el altillo,
en este espacio donde se encuentra este altar, y se proyectó así tal cual en la pared, dándome una respuesta en forma de símbolo a mi pregunta o a mi inquietud de corazón.